Más cosas, 12 años después de la desaparición de Marta del Castillo, el avance tecnológico podría dar un vuelco a este caso, porque el juez que investiga el paradero de la joven sevillana ha consultado a la policía si es posible clonar el teléfono móvil del autor confeso del asesinato, Miguel Carcaño. El objetivo es aprovechar una nueva técnica que permite reconstruir la geolocalización de un teléfono y así poder conocer con detalle los lugares exactos donde Carcaño estuvo las noches. En el día de hoy vamos a entrevistar a un perito e investigador informático llamado Jorge Coronado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, Axel. Pues aquí encantado de recibirte y responder a las preguntas que me hagas. La verdad es que en cuanto a estos temas, muchos como que no tenemos tanta idea o nos cuesta bastante entender cómo es el trabajo de un perito investigador informático. Tú eres parte de Quantica 14, eres CEO de esta empresa, ¿verdad? Sí, yo soy el dueño y cofundador de la empresa Quantica 14, que se montó ya hace 10 años. Ostras. Nada más ni menos. Y esta empresa se dedica a investigación de crímenes y delitos a través de peritajes informáticos. Sí, podemos decir que nosotros lo que hacemos es resolver crímenes a través de pruebas digitales. O sea, nuestro ámbito y nuestro alcance entra dentro de lo que son pruebas digitales. Lo que sí que es cierto es que colaboramos también con detectives. Entonces, en los ámbitos en los que no podemos actuar o no podemos entrar, porque los peritos no tienen, digamos, legitimidad para hacerlo, pues trabajamos con un equipo que son detectives, entonces con un equipo multidisciplinar, con criminólogos, e incluso psicólogos, peritos informáticos, etc., pues damos un servicio integral. Claro. Uh-huh. Y, o sea, realmente, para la gente, para que conozca realmente lo que es, ¿qué es un peritaje informático? O sea, ¿qué es a lo que se puede acceder realmente? Bueno, pues el peritaje informático tiene muchísimos campos, ¿no? De hecho, incluso se podría decir que tiene tantos campos como tecnologías que existen. Entonces, un perito informático, como hemos dicho, consiste en obtener pruebas digitales para luego presentarlo en un procedimiento judicial o en un preprocedimiento judicial. Existen dos tipos de peritos informáticos, que son los peritos de partes, en los cuales el que te contrata es una de las partes del procedimiento judicial, el acusado o la defensa, y la otra modalidad de perito, ¿vale?, es designado judicialmente, que es cuando el juzgado te designa judicialmente para que tú seas el perito, no vas por ninguna de las partes. Entonces, nosotros en este sentido trabajamos ambas. En mi empresa hay varios peritos informáticos y bueno, pues lo que intentamos es resolver casos de homicidios, secuestros, que también tenemos muchos secuestros, temas de búsqueda de personas desaparecidas y bueno, temas de corrupción, también mucho en el ámbito laboral, fuga de información. Por ejemplo, nos está enterando mucho de empresas en las que tiene un empleado en el cual ha filtrado una información y no sabe cuál es. Entonces hay que hacer una investigación digital para determinar cuál ha sido el trabajador que ha filtrado esa información. Y actualmente está en auge, o sea, es más demandado. ¿Qué es lo más demandado actualmente? Bueno, es que nosotros, como digo, somos una empresa de peritaje informático un poco singular, porque quizás si esta misma pregunta se la haces a otra empresa de peritaje informático, lo que más tienen son certificaciones de WhatsApp en el ámbito civil y laboral, y luego certificaciones de correo electrónicos y poco más. Como nosotros estamos más especializados en el tema penal y sobre todo en el ámbito, digamos, un poco de homicidios, como te digo, secuestros, etc., crímenes, pues lo que más nos llega a nosotros son
temas de homicidios y búsqueda de personas desaparecidas, secuestros y etc. Eso es lo que más recibimos. Claro. O sea, hablando un poco en general de lo que es la tecnología, los móviles y tal, la gente como que siempre tiene como esa pregunta o esa retrónica que hace como una afirmación de que ahora que estamos como muy controlados con el tema de los móviles y tal. ¿Cuánto de cierto es esto? No, total, plenamente. O sea, el control empieza desde la tecnología en la que nosotros disponemos. O sea, si tenemos un iPhone, pues Apple; si tenemos Android, Google. Estas dos compañías prácticamente monitorizan todo el uso que tú hagas del dispositivo móvil, por lo cual ya ahí tienes un control. Pensar solo una cosa: Elon Musk acaba de hacer una entrevista donde afirma de que el gobierno americano tenía acceso total a los mensajes privados de Twitter. Entonces, ¿pensáis que en Facebook es diferente? ¿Pensáis que en Instagram es diferente? Todas, o TikTok, por cambiar de país o de tecnología, estamos hablando de que al fin y al cabo muchas veces no es una tercera persona cercana, sino los propios gobiernos o grandes empresas. Lo que sí que es cierto, Axel, es que la mayoría de delitos que nosotros investigamos suelen ser personas cercanas a la víctima. Que esto es importante. O sea, nosotros hemos llegado a un punto en el que las tecnologías prácticamente nos espían y lo hemos aceptado a cambio de que sea gratis, o incluso ya peor, porque ya incluso pagamos en muchas de ellas. Y lo hemos aceptado, hemos interiorizado que nos espíen las empresas y los gobiernos. Sin embargo, los delitos, digamos, de homicidio, los delitos de espionaje en el ámbito, pues, de la pareja y todo eso, son los que más afectan a los particulares en general. Ok. Uh-huh. La verdad es que es un tema súper interesante, y la verdad es que la gente con estas cosas ya empieza como a concienciarse, que tiene como una mentalidad acerca de todo esto. Yo recuerdo que en nuestra entrevista con Carlos García Barret, él nombró como el nombre de tu empresa. O sea, tú trabajaste también mano a mano con Carlos, ¿no? Y bueno, él siendo detective. Sí, o sea, Carlos y yo estamos, digamos, hermanados de alguna forma, donde pues él desde el lado detectivesco y yo desde el lado, digamos, digital, pues colaboramos en muchísimos casos conjuntos, lo que nos hace bastante bueno a la hora de nuestro servicio, porque es un servicio multidisciplinar y bueno, conjuntamente con su experiencia en todos los casos que llevan y su conocimiento, pues conjuntamente con el mío, pues bueno, pues damos un servicio así bastante multidisciplinar. Y él en nuestra entrevista nombraba como que en cuanto al caso de Marta del Castillo, nos decía que vosotros habíais hecho estudio, habíais estado estudiando los teléfonos en el caso de Marta. ¿Cómo fue ese proceso para vosotros? Y tú estabas, o sea, en otra empresa, ¿no? Diferente a la que estás actualmente. Sí, o sea, eso no lo ha hecho Quanti14, eso lo ha hecho la empresa Lazarus Technologies. Y sí, efectivamente yo trabajaba en esa empresa y lo que se ha hecho ahí es obtener las ubicaciones del dispositivo que tenía Carcaño. El de Marta no se encontró, entonces el dispositivo de Carcaño es el que se ha hecho. Lo que se pidió a los juzgados es poder analizar también los dispositivos móviles de los otros acusados, que algunos creo que entraron a la cárcel y otros no, y los juzgados han dicho que no dan permiso por diferentes motivos legales. Y entonces, bueno, pues en ese sentido sí que a mí me da mucha pena, porque estoy totalmente convencido que si se analizaran esos dispositivos se podría obtener pruebas digitales que a lo mejor
ayudaran a la localización del cuerpo de Marta o a saber un poco más esos vacíos en la historia, en el relato, que aún no se han podido demostrar, ¿no? Entonces, bueno, me da mucha pena que legalmente y la decisión del tribunal, de los juzgados, haya sido no permitirlo. Porque hay que cambiar la ley y hay que hacer la ley acorde a las circunstancias en las que estamos viviendo, en las tecnologías hoy. Lo que hace 10 años no se podía hacer, o los cuerpos de seguridad no tenían conocimiento, o no tenían recursos para hacerlo, pues 10 años después sí. Entonces, es una pena que no se pueda. En cuanto al tema de los implicados, en el caso de Marta del Castillo, por ejemplo, el estudio de los móviles se podría realizar, porque realmente en estas noticias están como hablando en lo último del estudio del móvil de Miguel Carcaño, ¿no? Pero, por ejemplo, si se realizara el estudio en un casual del móvil de los otros implicados, podría llegar a saberse dónde estuvieron y en qué momento los días posteriores a lo que es el crimen de Marta. Bueno, eso es difícil de saber. O sea, quiero decirte, lo que hay dentro de un dispositivo o no es... evidentemente, si está, se podría saber. O sea, si esa información está, se podría saber. Pero no sabemos si está. Y luego, una de las cosas que también es importante es que tenemos que tener en cuenta que hace bastantes años de esto, los móviles eran totalmente diferentes y eso es un punto importante a la hora de hacer el peritaje informático. Ok. Uh-huh. Sí, porque mucha gente, yo incluso que hice varios vídeos de esas noticias, había como mucha gente indignada porque se preguntaban el por qué no se realizaron antes esos estudios de esos móviles, que habían pasado 14 años del crimen de Marta y que si no se podría haber realizado antes. Bueno, tecnológicamente te puedo decir que gran parte sí. O sea, a nivel tecnológico yo creo que no hay nada o hay pocas cosas que no podrían haberse hecho hace, creo que ya son 15 años. El tema está en que también hay que entender un poco las circunstancias. En esa situación, la policía, por ejemplo, pues no estaba tan acostumbrada a realizar este tipo de investigaciones como se están haciendo hoy en día. Se dejaban mucho llevar por la prensa. Actualmente me consta que la policía ya no se deja llevar tanto por la prensa y eso es bastante positivo porque en muchas ocasiones la prensa ha generado desinformación, encima han dado espacio a gente que no tenían ni idea y bueno, pues con toda la buena intención pues han hecho perder tiempo en la investigación, recursos y muchas cosas, ¿no? Entonces, también por otro lado, estamos hablando de que en este caso es un caso bastante peculiar y además a mí me llama la atención, por ejemplo, una cosa que nadie se ha planteado, que es por qué en el caso de Carcaño no se planteó que fuese un homicidio de violencia de género, que me llamó la atención, ¿no? Porque estamos hablando de que Carcaño tenía una pareja, pero creo recordar que Carcaño y Marta tenían una relación y puede que todo esto haya tenido algún tipo de móvil de violencia de género. Entonces, me llama la atención de que nadie lo haya dicho ni se haya cuestionado, ¿no? Luego, por otro lado, las pruebas digitales son unas pruebas que son fundamentales, que son muy importantes, pero no olvidemos que las pruebas digitales en un procedimiento, en una investigación, son pruebas satélites
que conjuntamente con el resto construyen una historia para demostrar si efectivamente pues fue asesinada por X personas y dónde enterraron el cuerpo. Entonces, aquí muchas veces no estamos hablando no solo de que se haya realizado unos peritajes o no, que es fundamental que se hubiesen hecho y la verdad que le tendrías que preguntar a la policía por qué no se hicieron. Yo en este sentido no soy la policía y no sé por qué no se hizo. Pero sí que es cierto que se debería haber realizado esos peritajes informáticos, se debería no solo haber realizado un peritaje informático a los dispositivos móviles, que todo el mundo se centra en eso, pero hoy en día hay una cosa que también permite obtener muchas pruebas digitales, que es el OSINT, la inteligencia a través de fuentes abiertas. Entonces, por ejemplo, tú imagínate que uno de los dispositivos móviles realiza una llamada. Esa llamada a lo mejor es un dato que aislado no tiene ningún tipo de sentido. Pero si tú haciendo una investigación a través de fuentes abiertas obtienes que esa persona tiene un perfil extraño, vamos a decir un poco así delincuente, pues, o criminal, pues evidentemente esa persona se puede convertir en un sospechoso. Entonces, al final, un dato que no tenía relevancia inicialmente porque es simplemente una llamada telefónica a las 4:30 de la tarde, pues se convierte de repente en un dato de interés, ¿no? Entonces, en fin, para que veas un poco cómo funciona esto. Claro. Uh-huh. Bueno, incluso es que en el caso de Marta, nosotros en vídeos que estamos haciendo, reportajes y demás, vemos que lo que es la investigación de las llamadas y tal fue parte importantísima para resolver o intentar resolver el puzzle del caso de Marta. Bueno, es que si te contara el sumario, eso es tremendo. O sea, es horroroso. O sea, la cantidad de investigaciones que se han realizado. Tú piensas que además aquí, quiero recordar que hay como 5 o 6 inspectores diferentes de policía, cada una con sus diferentes diligencias, diferentes autos realizados y eso es enorme. Eso es enorme. O sea, es enorme la cantidad de líneas de investigación que se han realizado. Claro. Uh-huh. Yendo ahora a lo que es otro tema, yo he visto, en vuestro Twitter y como tú decías antes, que ayudabais a la búsqueda también de desaparecidos, que es uno de los temas que nosotros tocamos por aquí en nuestro canal. ¿Cuánto de importante es el peritaje informático en lo que son los casos y búsqueda de personas desaparecidas? Muchísimo. Hoy, además, es fundamental. Mira, yo llevo desde el año 2013 buscando personas desaparecidas. He creado el protocolo de actuación para la búsqueda de personas desaparecidas y se iba a implementar en la Policía Nacional a través del CNDES. Y no se hizo porque conjuntamente no, porque llegó básicamente el COVID y todo el dinero prácticamente que iba destinado a eso, pues se destinó a otras cosas. Es una pena. Lo que te quiero contar con todo esto es que los casos de éxitos que he tenido es del 100%. O sea, no he tenido ningún caso de búsqueda temprana que no hayamos encontrado a la persona desaparecida. Teniendo en cuenta de acotar a personas desaparecidas que han desaparecido hace poco tiempo y que no estamos hablando de secuestro, ¿vale? Entonces, en ese caso, sobre todo además menores, porque yo solo he ayudado en estos casos a menores en los últimos años y ha sido un 100% de éxito. Pero, han sido casos que no han trascendido a la prensa, que os contrata, por ejemplo, una parte de la familia para investigarlo y que realmente
¿No son como casos mediáticos? No, o sea, es que hay más vida aparte de la prensa. De hecho, Ajá. una cosa, Axel, que quiero exponerte en mi entrevista es que vivimos en un mundo o en un país donde pasan muchísimas cosas que la prensa no se entera. La mayoría de casos de personas que desaparecen son familias humildes. Son menores de familias humildes que, aunque sea un poco bestia lo que lo voy a decir, pero que no les interesa a nadie. Entonces, en el sentido de que la prensa no se hace eco. O sea, desaparecen casi, no sé cuántas eran una burrada, 50 personas al día o algo así en España. No sé exactamente los números, pero eran muchísimos. ¿Ves a todas en la prensa? No, ¿verdad? Y bueno, el tema de los menores era sobre todo porque con la autorización del padre y la madre o de los tutores legales puedo hacer una intrusión en los dispositivos móviles de la menor o el menor. Sin embargo, si es un adulto, no lo puedo hacer, ¿vale? Sin una orden judicial. Entonces, ese es el motivo por el cual solo cogía casos de menores, ¿no? Y bueno, pues quiero que se sepa una cosa. Todos los casos de menores que yo he llevado, yo no he cobrado un euro, ¿eh? O sea, todo esto se ha hecho de forma altruista y totalmente vocacional. Y nosotros, todos los casos de desaparecidos que hemos llevado, siempre que ha sido la familia la que se ha puesto en contacto con nosotros, y por eso tenemos un crowdfunding con aportar un euro y tal, porque hemos tenido que dejar de hacer esto. Si te contara la cantidad de dinero que me he gastado en todos estos casos, es tremendo, y lo hemos hecho totalmente gratis. O sea, no hemos cobrado nunca. Bueno, yo he visto en vuestra página que después de un crowdfunding se iba a realizar un peritaje informático a los dispositivos del caso, de Caroline del Valle, gracias a lo que sería ese crowdfunding. Actualmente, ¿cómo se encuentra este estudio? Y es solo del móvil de Caroline, ¿no? Bueno, actualmente estamos a la espera de los dispositivos que la madre nos tiene que enviar, y no sé si no sé si hay algún dispositivo que lo tienen los juzgados también, o la policía. Entonces, inicialmente, en este sentido, cuando recibamos los dispositivos, haremos su respectivo análisis. Actualmente no se ha empezado porque estamos a la espera de que nos lo envíen. Ah, ok. Y realmente, ¿qué es lo que podría arrojar el peritaje de estos móviles? Es que a mí no me gusta, en los casos que yo llevo, especular o hacer conjeturas con las cosas que me puedo encontrar o no. O sea, yo sé dónde encontrar cosas, pero no sé qué me voy a encontrar. Entonces, mi trabajo como perito es indagar y analizar esa información y esperar que la haya. ¿Qué cosas nos podemos encontrar? No solo en el caso de Carolina del Valle, sino en cualquier otro caso. Pues en los dispositivos móviles y en los dispositivos... voy a empezar con el móvil. Los dispositivos móviles actuales no solo guardan la ubicación, ¿vale? Y no además, o sea, se guarda además de diferentes formas. Que es que lo peor de todo es que la gente piensa que la ubicación solo se puede obtener o a través de las antenas, que solo puede la policía, digamos, o a través de la ubicación que obtiene Google. Digamos, Google o iCloud, ¿no? A través de tu cuenta, que lo van registrando y que mira, hay más formas. Hay más formas. Una de ellas, por ejemplo, es el registro de la Wi-Fi, ¿vale? Por eso es fundamental una buena custodia de los dispositivos, porque la gente lo que no sabe es que si tú enciendes el móvil y lo enciendes y lo apagas muchas veces, esos registros se van machacando y se van borrando o incluso sobreescribiendo, ¿no? Por ejemplo, el registro de la última Wi-Fi a la que se ha conectado, pues, hombre, es una información que en algunos casos de homicidio o de desaparecido es muy interesante, porque te puede decir a lo mejor dónde estaba antes de que se apagara el móvil. Pero claro, si el móvil, por ejemplo, no han extraído eso a tiempo,
se la han llevado a la comisaría o lo han apagado o encendido 18 millones de veces, pues ese registro queda totalmente machacado, inservible. Entonces, es muy importante una buena custodia de los dispositivos, ¿no? Eso es un ejemplo, ¿no?, de cómo poder ubicar a una persona a través de la Wi-Fi. La Wi-Fi no solo se almacena en ese registro, se almacena en muchos otros sitios, ¿no? También se puede ubicar a una persona a través de las conversaciones. Parece mentira, pero la mayoría de gente suele ir diciendo lo que va haciendo a la gente, ya sea a su madre, Claro. a su padre, a sus amigos, a quien sea, o una llamada telefónica. Entonces, al final, como digo, una llamada de teléfono a lo mejor no tiene ningún tipo de interés para el perito informático, pero a lo mejor para el detective sí, porque el detective dice, oye, espérate, que una hora antes de que desapareciera realizó una llamada a una tercera persona que no conocemos quién es o lo que sea. Entonces ahí hay una línea de investigación muy interesante, ¿no? Luego también el tema de los ordenadores, porque la mayoría de personas que han desaparecido, que he investigado, suelen tener una planificación. Suelen tener una planificación y además es curioso, no suelen saber de tecnologías. O sea, son menores que tienen unos grandes conocimientos de redes sociales, bueno, y aplicaciones de citas, etc. y tal, pero luego no saben borrar sus huellas. Entonces, ¿qué pasa? Que su dispositivo móvil, si lo tenemos, ¿vale? Porque tú piensas que la mayoría de personas que desaparecen se llevan el móvil. Entonces, o destruyen el móvil, o lo tiran, o lo que sea. Entonces, si tenemos el móvil, pues podemos tener mucha información. Y luego, otra cosa, Axel, el móvil no tenemos por qué tenerlo físicamente para obtener la información. Se puede hacer un duplicado de la tarjeta SIM, meterlo en otro móvil e instalar las aplicaciones. Eso es muy agresivo, pero se puede hacer. ¿Vale? Claro, porque en algunos casos que yo he tratado por aquí, como por ejemplo Débora o Marta del Castillo, que se estaban haciendo Por ejemplo, el estudios, caso de Débora también lo llevó Lazarus Technology. claro, y el de Diana Kerr, si no me equivoco, igual, se hacían, en algunos de estos hacían clonado de lo que es la tarjeta SIM. ¿Cómo es ese proceso? No, o sea, una cosa es el duplicado de la tarjeta SIM y otra cosa es el clonado del dispositivo móvil. O sea, el dispositivo móvil, Ok. al igual que cualquier otro dispositivo informático, tiene un dispositivo de almacenamiento, o sea, una memoria. Entonces, esa memoria la puedes clonar. Lo que pasa es que cada vez los dispositivos móviles son más complejos y más difícil de acceder a la información. Cuidado con eso, porque no es lo mismo, como te digo, hacer un peritaje de hace 5 o 6 años que el de ahora. Pero nada que ver, nada que ver. Actualmente los niveles de seguridad de Android o de de iPhone, dificultan mucho realizar esos peritajes informáticos. Entonces, tú puedes hacer un clonado de una información que, digamos, es accesible dentro de esa memoria, pero para acceder a toda la información que es interesante, tienes que rutear el dispositivo, lo cual, pues hoy en día dificulta. Hay que utilizar otras técnicas. También, bueno, yo recuerdo que lo que es el CEO de Lazarus decía algo así como en alguna entrevista reciente que lo que era el estudio del móvil de Carcaño y lo que estaban haciendo con él, que llevaban con ese estudio como 2 años y medio, algo así. ¿Cuánto de difícil es hacer o realizar lo que están haciendo con ese móvil? Eso se lo tendrías que preguntar a él. Lo que sí que te puedo decir es que efectivamente hay casos que son muy complejos y que llevan mucho tiempo. Incluso estamos hablando de que muchas veces no es que lleven tiempo por la parte tecnológica, sino por la parte de los juzgados. Cuidado. O sea, que muchas veces no es que el perito informático esté tardando mucho, sino que están esperando a respuestas del juzgado. Y es que el juzgado puede tardar 6 meses en responderte. O más. Y luego, también muchas veces por
recursos o tecnologías, en el sentido de que a lo mejor tú, para hacer un peritaje informático, necesitas un dispositivo que a lo mejor ya no se comercializa en España y tienes que irte a otro país a obtenerlo. Entonces, claro, eso lleva tiempo. Ok. Ujú. Bueno, y por último, yo vi que vuestra empresa también hizo una investigación sobre el caso de Tomás Jimeno Casañas, sobre el secuestro parental de sus 2 hijas. Bueno, para quien no lo conozca, que quizás tenemos también gente que no es de España viendo lo que es este estreno. El caso de Annie Olivia, que trata sobre una desaparición y búsqueda de 2 hermanas de 1 y 6 años de edad. Sucedió el 27 de abril de 2021 y las niñas fueron secuestradas por su padre, Tomás Antonio Jimeno, en la isla española de Tenerife, y después se encontró el cuerpo sin vida de las mayores, o sea, de la niña mayor. ¿Cuáles fueron las claves de vuestra investigación sobre este caso? Bueno, en este sentido es una pena, porque de hecho me llamó la Guardia Civil meses después. Nosotros en todo momento quisimos ponernos en contacto con la familia y con la Guardia Civil y no lo conseguimos. Por eso se publicó ese artículo. Se publicó también con el objetivo de ayudar, evidentemente. Siempre ha sido nuestro objetivo. Pero con esto lo que quiero es poner también las dificultades que existen, ¿no? Muchas veces en el sentido de decir, oye, que yo quiero ayudar, y ya sea porque algunas personas, que no voy a decir nombres, se apropian de los casos y, digamos, con el afán de ayudar, y luego posteriormente prácticamente como que si no se mueve en su círculo no se puede acceder. Y luego por el otro lado, en el sentido de que muchas veces pues los cuerpos de seguridad no son tan accesibles como parecen, ¿no? Y son difíciles de acceder. Es entendible, porque al final, imagínate, si cualquier persona llega y te cuenta lo que piensa, lo que sea, pues pasaría un poco lo que hemos hablado antes, ¿no? No obstante, bueno, en mi caso era un poco hacer un análisis sobre el perfil de los datos públicos que tenía él y ir resolviendo utilizando la información que hay de la prensa. Yo he creado una metodología de investigación que se llama NINT, que son las siglas de News Intelligence, que digamos es utilizando la prensa y los artículos que hay en Internet, reconstruir una hipótesis e ir investigando con la información, o sea, con los datos que hay, ¿vale? Entonces, un poco era esa. Mi labor fue un poco, pues, por ejemplo, la prensa decía que había estado en una gasolinera, pues verificar si efectivamente había estado en una gasolinera. La prensa decía que tenía otro móvil, pues verificar si tenía otro móvil, si había estado en la casa, lo que sea, todo. Era un poco más un trabajo de verificar la desinformación y llegar un poco más en profundidad utilizando las aplicaciones de inteligencia a través de fuentes abiertas. Y había mucha desinformación en la prensa. ¿Vosotros encontrasteis muchos casos en los que había desinformación? Horroroso. O sea, la prensa es horrorosa. O sea, yo si te digo una cosa, es que tenemos un problema en este país con la prensa. Tenemos un verdadero problema con la desinformación. Y creo que además no solo es en este país. Lo que pasa es que creo que también culturalmente tenemos unas características que lo hacen más propensas. Pero es horroroso y además dificulta muchísimo las investigaciones. Ok. Uh-huh. Vale, pues muchísimas gracias, Jorge, por concedernos esta entrevista y exponer un poco todos estos temas informáticos que a veces pues no tenemos mucha idea, en este caso también relacionado a lo que es nuestras temáticas del canal, que serían en este caso los crímenes, los casos, las desapariciones y demás. Y nada, darte las gracias por estar aquí en nuestra plataforma. Nada, Axel, muchísimas gracias a vosotros por darme la oportunidad de poder hablar y de contar mucho de estos casos, y que cualquier cosa que necesites saber sobre otro caso de actualidad o lo que sea y que lo esté llevando yo, cuenta conmigo.
Pues esta tarde hemos hablado con un especialista informático y en ciberseguridad para conocer cómo se puede clonar un móvil para que revele sus secretos. Tocar la evidencia original, tenemos que tocar un clonado para no romper la cadena custodia e intoxicar las pruebas. Ese clonado se lleva luego a un ordenador o disco duro para analizar la información que contiene un móvil casi analógico de hace 12 años con la tecnología de hoy. Los dispositivos móviles, indiferentemente de que sean más modernos o menos modernos, en el momento en los que se van abriendo conexiones con las diferentes antenas, aunque no envíe o recibe llamadas, está en contacto, ¿no? Y hay una especie de intensidad que va guardando en esa memoria y se puede llegar a triangular y geolocalizar esa información. ¿No te está la noticia ya? No, ¿por qué no? Padre, diciendo que como niego ni nada, que está empezando a sospechar de mí. ¿Sabes lo que te digo? Que sospeche lo que quiera. Y que no hable de más y ya está, que se piense muy bien lo que habla. Esto es una putada, pero bueno.